Volviendo a los años 80, lo primero que hice fue regresar para encontrar a la hija que mi esposo había abandonado intencionalmente. En mi vida pasada, tuve un parto difícil. Caí en coma antes de poder siquiera ver el rostro de mi hija. Cuando recuperé la conciencia, mi esposo, con expresión apesadumbrada y una voz llena de leve compasión, me dijo: «Cariño, la bebé no sobrevivió». Esa noticia me golpeó como un rayo, asfixiando mi corazón con un dolor tan profundo que pensé que jamás me recuperaría. El año después de perderla, fui yo quien sugirió que adoptáramos un niño. Sin embargo, tan pronto como su negocio comenzó a prosperar, usó la excusa de que la chispa se había apagado para exigir el divorcio. «Lily, ya no te amo. Seamos libres el uno para el otro». Incluso el hijo adoptivo que tanto me había costado criar, el chico al que había convertido en un estudiante universitario excepcional, me miró y me dijo: «Mamá, ya no puedes ayudar a la carrera de papá. Deberías dejarlo ir». El lobo feroz finalmente se despojó de su piel de oveja, y poco a poco descubrí toda la verdad. El hijo adoptivo al que había cuidado con todo mi corazón resultó ser el hijo biológico de mi esposo y su novia de la infancia en su ciudad natal. Por culpa de ese niño, me había abandonado cruelmente a mí y a nuestra hija, mintiéndome al decirme que había muerto al nacer. Arrastrando mi cuerpo enfermo, tomé todas las medidas necesarias para demandarlo por divorcio mientras buscaba a mi hija biológica perdida. Pero justo cuando la esperanza parecía estar al alcance de la mano, mi cuerpo no pudo resistir más y me derrumbé en el juzgado. «Cariño, no estés tan triste. Todavía somos jóvenes. Mientras estemos vivos, podemos tener otro bebé». Me dolía la cabeza como si fuera a explotar. La voz que resonaba en mis oídos era a la vez familiar y extraña. Un tono bajo y cálido que solo hizo que me hirviera la sangre de irritación. Incapaz de soportarlo más, cerré los ojos con fuerza y grité: «¡Cállate!». El mundo se quedó en silencio de repente y mi mente finalmente encontró un momento de paz. Me froté las sienes y abrí los ojos lentamente. Mi visión se aclaró para revelar el rostro joven y apuesto de Justin de pie frente a mí. Sus ojos estaban llenos de preocupación y angustia. Fruncí el ceño, instintivamente me incliné hacia atrás con disgusto, pero inmediatamente sentí un dolor agudo y punzante en la parte baja del abdomen. «Ah, duele». El hombre frente a mí rápidamente me agarró de los hombros para estabilizarme. «Cariño, acabas de dar a luz. Tu cuerpo aún está muy débil. No debes moverte en absoluto». La cálida y real sensación de sus manos me hizo reaccionar. Estaba viva de nuevo. Había renacido, regresando al mismo día en que di a luz. Ese momento sofocante de odio y desesperación, morir antes incluso de poder divorciarme. Ahora se veía mitigado por la abrumadora alegría de estar viva. «Puedo cuidarme sola». «Vuelve al trabajo», dije. «No, estoy demasiado preocupado», respondió. «Mi madre estará aquí mañana. Me quedaré contigo hasta que llegue y luego me iré a trabajar». En mi vida pasada, en este preciso momento, yo era solo una chica de 22 años, una madre primeriza increíblemente ingenua. Mi hijo se había ido, mi esposo parecía tan atento y mi suegra viajaba más de 1000 millas hasta la ciudad para cuidarme durante mi recuperación. En aquel entonces, no sentía más que gratitud. Pero viviendo de nuevo con el alma de una mujer de 40 años, al recordar todo aquello, me di cuenta de lo crédula que había sido. «No la necesito. Llama a mis padres. Ellos se encargarán de que alguien me cuide». Mi padre era un oficial militar de alto rango y mi madre era la vicepresidenta del hospital de la ciudad. Antes de casarme con Justin, vivía con ellos en el complejo de viviendas militares e incluso teníamos una ama de llaves. Fue solo después de nuestro matrimonio que Justin comenzó, intencionalmente o no, a manipularme. Me decía que teníamos que vivir con frugalidad, recordándome constantemente lo mucho que sus padres en su pueblo natal habían trabajado para ponernos en marcha. Él a través de la escuela. Mientras tanto, naturalmente tomó todo el dinero que ahorré y lo envió de vuelta a su pueblo. Lo llamó traer a su madre para que me cuidara. Pero era claramente solo una forma de traerla a la ciudad para que se divirtiera mientras se aprovechaba de mi familia. Tal como esperaba, la expresión de Justin cambió instantáneamente. «Ahora eres una mujer casada. Sería una carga molestar a tus padres solo porque tuviste un bebé. ¿Y qué pensaría la gente de ti entonces?». En mi vida pasada, cada vez que planeaba pedir ayuda a mis padres o hermanos, Justin decía exactamente esas palabras. Para salvar su orgullo, siempre había aguantado y cedido. Mirando hacia atrás, realmente había tirado mi corazón a los perros. Estaba siendo manipulada y ni siquiera me daba cuenta. «No voy a discutir más contigo», dije fríamente. «Si no los llamas, busca una enfermera. Solo le pediré que me ayude a llamar a mi padre». Para ahorrar dinero, mi esposo solo había pagado una sala común, una habitación para 10 personas. Gracias a su tacañería,
Contactar a mi familia era en realidad, va a ser bastante fácil en este entorno. Al verlo prepararse para lanzar otro discurso largo y tedioso, el acto de apertura de su habitual manipulación psicológica, cerré los ojos de inmediato. Tengo sed, dije secamente. Mientras él iba a buscar agua, rápidamente extendí la mano y agarré a la persona de la cama de al lado. Señor, ¿podría hacerme un favor? ¿Podría ir a la estación de enfermeras y llamar a mi madre? Dígale que he dado a luz. El hombre parecía tener unos 25 o 26 años, de piel clara y bien arreglado. Aunque ya era padre, su rostro se puso rojo brillante como el de un colegial enamorado cuando le agarré la mano. Vamos, camarada, por favor, solo despacio. Suéltame primero. Su esposa, una mujer alegre y abierta, simplemente se rió y le dio a su marido una fuerte palmada en la espalda. Llevamos 3 años casados y sigue siendo tan tímido como una adolescente. Se volvió hacia mí con una brillante sonrisa. No le hagas caso, cariño. Mi marido siempre ha sido un poco tímido. Lo solté, les dediqué una sonrisa débil y forzada. Lo siento mucho. Tenía tanta prisa. Fue descortés de mi parte. ¿Podrían ayudarme con esto? Recité el número de teléfono del hospital donde trabajaba mi madre. Luego me palpé, pero no pude encontrar ningún olor. Sabía que había traído dinero y cupones de racionamiento antes de venir al hospital. Mis ojos instintivamente se dirigieron hacia la puerta por donde había ido Justin, y luego volvieron a la pareja. Dije con culpabilidad, lo siento mucho. ¿Puedo pagarles después? No te preocupes, dijo la esposa. Aquí todos somos compañeros de habitación. No seas un extraño. Antes de que llegaran mis padres, me aseguré de hablar en voz alta para que todos los pacientes y familiares en la sala pudieran oír. Justin, le acabo de pedir a este señor que llame a mi madre. Asegúrate de devolverle el dinero de la llamada. Al oír eso, mi marido prácticamente se levantó de la silla de un salto como si le hubieran pinchado con una aguja. ¿Qué? ¿No te dije que no molestaras a tus padres? ¿Por qué los llamaste a mis espaldas? Bajo las miradas extrañas de la gente a nuestro alrededor, fingí inocencia. Justin, tuve un parto difícil y estoy débil. Necesito que alguien me cuide. ¿Qué tiene de malo llamar a mis padres? ¿No estoy aquí mismo? Podrías habérmelo dicho. Mientras hablaba, se abalanzó hacia adelante para agarrarme del brazo. No, tengo que volver a llamarlos y decirles que no vengan. Mientras tiraba de mí, murmuró, sinceramente, no te puedo creer. ¿Tienes idea de cuánto cuesta una llamada de larga distancia? ¿Cómo puedes ser tan derrochador? Mientras tiraba de mí, todo mi cuerpo se sentía como si se desmoronara por el dolor, especialmente abajo. Sentí una oleada de sangre y el dolor se intensificó. Al verme empapada en sudor, mi rostro se contorsionó de agonía. Las otras personas en la habitación no pudieron soportarlo más. Oye, amigo, ¿no ves que tu esposa está sufriendo? Suéltala. Suéltala o llamo a la policía. ¿Cómo puede siquiera llamarte esposo? No me extraña que haya tenido que llamar a su propia familia. Resulta que tiene un verdadero desastre por esposo. En mi vida pasada, este hombre había sido aclamado por toda la sala como un esposo modelo. Pero ahora su verdadera cara estaba siendo expuesta frente a todos. Verás, sin mi constante sumisión, nunca fue el buen hombre que todos imaginaban. En ese momento, alguien se volvió hacia mí y preguntó, «Señora, ¿es él realmente su esposo? ¿Cómo pudo maltratar así a una mujer que acababa de dar a luz?» Sonreí forzadamente, con los labios temblando y el rostro pálido. Asentí levemente y susurré, «Antes de casarnos, me trataba muy bien». Mi esposo provenía de un entorno rural y fue uno de los primeros estudiantes universitarios después de que se restablecieran los exámenes de ingreso. Después de vivir con él durante más de 20 años, comprendía perfectamente su personalidad compleja. Por un lado, estaba orgulloso de su intelecto, por haber aprobado los exámenes y haber escapado de la vida rural. Por otro lado, era profundamente inseguro porque, tras graduarse, se dio cuenta de que tener una licenciatura no era tan grandioso. Todavía tenía que seguir las reglas, ganar un salario fijo y sus posibilidades de ascenso eran peores que las de sus colegas con contactos. Sospecho que por eso abandonó a su novia de la infancia, que ya había dado a luz a su hijo, para perseguirme descaradamente. Rodeado y reprendido como un bastardo, Justin se dio cuenta de que no tenía intención de defenderlo y se vio obligado a explicarse. Esperen, todos están malinterpretando. Me tomé un tiempo. Me voy a cuidar de mi esposa. Mi madre viene mañana a relevarme. Toda mi familia adora a mi esposa. Ante las miradas escépticas de todos, volví a fingir ingenuidad. Mi madre trabaja en el hospital de la ciudad. Podría haber conseguido a alguien que me cuidara durante mi recuperación. Su madre tiene que sacar un permiso de viaje del pueblo y hacer un largo viaje en tren solo para llegar hasta aquí.
Le dije que mis padres podían cuidarme perfectamente. Si me hubiera trasladado al hospital de la ciudad desde el principio, ni siquiera habría tenido que pedir permiso. No sé por qué no lo entiende. Aparentemente, no tenía ni idea, pero cada palabra dejaba al descubierto las verdaderas intenciones de mi marido. Aunque no lo echaron de la sala, pasó el tiempo antes de que llegaran mis padres haciendo tareas en silencio, sin atreverse a decir una palabra. Cada vez que abría la boca, alguien le respondía inmediatamente en mi nombre. Cerré los ojos intentando reconstruir cada detalle de mi vida pasada. Antes de morir en aquella anterior en mi vida, había encontrado a mi hija. Recordaba claramente que la dejaron en la puerta del orfanato 3 días después de dar a luz, justo 2 días después de que mi suegra llegara a la ciudad. Mi esposo era un hombre arrogante con pocos amigos en la ciudad. Era muy probable que la bebé aún estuviera en ese mismo hospital. Por eso estaba tan ansioso, aterrorizado de que si contactaba a mi familia, la verdad saldría a la luz. Era una pena que mi título fuera en contabilidad en lugar de medicina. No había heredado ninguna de las conexiones médicas que mi madre había cultivado. Si las hubiera heredado, aunque este no fuera su hospital, podría haber localizado a mi hija al instante. Hola, hermana. Mencionaste que tu madre trabaja en el hospital de la ciudad. ¿Qué hace allí? Mientras estaba absorta en mis pensamientos, Justin salió de la habitación y la mujer de la cama de al lado se acercó a charlar. Le respondí con naturalidad, contándole el puesto de mi madre. Para mi sorpresa, de repente se emocionó mucho. ¡Qué coincidencia! Hace unos años, mi madre fue al hospital de la ciudad para recibir tratamiento, y fue tu madre quien la curó. Hablando del destino. Durante nuestra conversación, supe que tenía una hermana menor que trabajaba como enfermera aquí mismo en este hospital. Mis ojos se iluminaron al instante. Señora, ¿cree que su hermana podría hacerme un favor? Le compensaré. Oh, basta. Si no fuera por tu madre, mi madre y mi hermana tal vez ni siquiera estarían aquí hoy. No seas tan formal. Solo dime qué necesitas. Le pedí a su hermana que investigara discretamente los movimientos de la enfermera Lee de la sala de maternidad durante todo el día. Especialmente que estuviera atenta a si actuaba de forma extraña o si llevaba a un recién nacido por el pasillo del hospital. Hija mía, ¿por qué no diste a luz en el hospital de la ciudad? ¿Sigues con dolor? ¿Dónde está el bebé? El olor antiséptico en mi madre era incluso más fuerte que el olor de la sala, pero para mí era la fragancia más reconfortante del mundo. Le apreté la mano con fuerza, con lágrimas en los ojos. Mamá, por fin estás aquí. Justin se apresuró a acercarse, actuando como el yerno devoto, ofreciéndole su silla con entusiasmo. Se comportó como si no fuera el mismo hombre que me acababa de prohibir contactarla. Mamá, por favor, siéntate. Déjame traerte un poco de agua. Oh, Justin, has trabajado tan duro. Dijo ella, estoy aquí ahora, así que vete a casa y descansa. Yo haré el turno de noche. Mamá, no estoy cansado. Ya he pedido tiempo libre. Puedo con esto. Deberías irte a casa para que puedas estar fresco para el trabajo. Cariño, casarme contigo fue la mayor bendición de mi hija, respondió mi madre. Pero no tienes experiencia cuidando a una mujer en el posparto. Déjame encargarme de esto. Antes de que Justin pudiera discutir, hablé con firmeza. Justin, vete a casa. Mamá es suficiente. De todos modos, no es práctico tener demasiada gente apretada aquí. Justin nunca fue un hombre de muchas palabras. En el pasado, si fruncía el ceño, mi corazón se ablandaba, y no podía soportar hacerle las cosas difíciles. Pero ahora que había cambiado de opinión, me miró fijamente durante un buen rato con una expresión de profunda traición y dolor. Una versión de mí de 20 años se habría sentido culpable, pero la de 40 solo sintió asco. ¿Por qué sigues ahí parado? Mi madre aún no entendía del todo lo que estaba pasando, pero instintivamente se puso de mi lado. Tiene razón, Justin. Un hombre debería centrarse en su carrera. Vete a casa. Bajo nuestra presión coordinada, Justin forzó una sonrisa. De acuerdo, entonces. Iré a buscar a mi madre mañana. Cuando esté aquí, podrás descansar, mamá. Al oír eso, supe que aún no había renunciado a involucrar a su madre. Decidí echar más leña al fuego. Ah, claro, Justin. Me he quedado sin dinero y sin cupones de racionamiento. Vete a casa y luego vuelve más tarde para pagar las facturas del hospital y la factura del teléfono que le debemos al señor de la cama de al lado. Con su suegra allí de pie, Justin no se atrevió a reaccionar bruscamente, pero cuando se giró para irse, su rostro era digno de contemplar. ¿Ustedes dos tuvieron una pelea?, preguntó mi madre. Ignoré la pregunta. Mis ojos ansiosos se dirigieron al hombre de la cama de al lado. Él asintió comprensivo, dándose palmaditas en el pecho con una sonrisa confiada. No te preocupes. Déjamelo a mí. Me aseguraré de que se maneje correctamente.
Una vez que la habitación quedó vacía, abracé a mi madre y le susurré al oído. Justin conspiró con una enfermera para llevarse a mi hija. Mintió y me dijo que no lo había logrado. La expresión de su rostro era idéntica a la de mi vida pasada. La primera vez que supo la verdad de que su nieta en realidad no había muerto. Después de unos segundos de silencio para procesar la conmoción, me agarró la muñeca, su mirada se volvió terriblemente severa. ¿Estás segura? Asentí con convicción. No estaba completamente inconsciente entonces. La oí llorar y oí lo que los médicos y las enfermeras se decían entre sí. Mentía, pero cada palabra era una verdad que había descubierto en mi vida anterior. Señalé la cama de al lado. Mamá, la hermana de esa mujer trabaja aquí. Me está ayudando a investigar a una enfermera que estuvo en la sala de partos ese día. Al ver la expresión seria de mi padre, mi madre se puso seria. Inmediatamente preguntó el nombre de la hermana en el departamento. Cariño, voy a salir un momento. ¿Puedes quedarte aquí sola? Estaré bien, mamá. Vete. Date prisa. Me temo que algo podría pasarle si esperamos demasiado. De acuerdo. No te preocupes. Me encargaré de esto por completo, pero estás en recuperación. Tienes que cuidar tu salud o sufrirás el resto de tu vida. La mujer de la cama de al lado había escuchado parte de la conversación y recordó el favor que le había pedido a su hermana. Sus ojos se llenaron de sospecha hacia Justin. Se acercó a mi madre, ofreciéndole consuelo con suavidad. Tienes razón. No te preocupes demasiado. ¿Por qué no intentas cargar a mi pequeño un rato? Considéralo una práctica. Doctor Miller, por favor, no se preocupe. Usted salvó la vida de mi madre. Su hija es como una hermana para mí ahora. Me aseguraré de que esté bien atendida. No me llevé a su bebé. Mi cuerpo estaba demasiado débil. Y con mi madre allí, mi mente finalmente encontró algo de paz. Pronto caí en un sueño profundo. En mis sueños, estaba de vuelta en mi vida pasada. Me habían dicho que mi bebé había muerto. Y como no me recuperé bien, mi salud se deterioró drásticamente. En aquel entonces, mi suegra actuaba cariñosa en apariencia, pero en realidad, a menudo usaba agua fría para lavarme y me obligaba a comer comida fría. Oh, lo siento mucho, querida. Estaba tan ocupada que olvidé que había hervido esta agua. Debe haber estado fuera demasiado tiempo. ¿Debería hervirla de nuevo? Y preparé esta comida para ti, pero se enfrió. Déjame ir a recalentarla para ti más tarde. Ella y su hijo eran un equipo perfectamente coordinado. Poco después de mudarse, empezó a quejarse de dolores de espalda y rodillas, alegando que no podía hacer ninguna tarea doméstica. Así que, antes de que terminara mi primer mes de recuperación, me había convertido en la sirvienta de mi propia casa. Mientras tanto, dejaban caer indirectas a los vecinos sobre lo difícil que era cuidar de una mujer afligida y temperamental como yo. Ni siquiera mis padres supieron que, tras la llegada de mi suegra, la mayor parte de las tareas domésticas recayeron sobre mí. Viví en ese estado de agotamiento y confusión durante un año. Entonces mi suegra empezó a presionarnos, primero con indirectas, luego abiertamente, diciendo que debíamos tener otro hijo. Un día, encontré por casualidad un informe médico en el escritorio de Justin. Decía claramente que mi útero había sufrido graves daños durante el parto difícil. La probabilidad de que volviera a quedar embarazada era casi nula. La fecha de ese informe médico era de cuando todavía estaba en mi primer mes de recuperación. En aquel entonces, debido a ese informe, fui yo quien propuso el divorcio. Justin se arrodilló ante mí, llorando, diciéndome que me amaba y que no podía vivir sin mí, rogándome que no lo dejara. Conmovida por su súplica y con el corazón ablandado, fui yo quien propuso adoptar un niño. Después de adoptar a Leo, Justin me hizo innumerables votos solemnes, tranquilizándome constantemente: cariño, no te preocupes. En esta vida, eres mi única esposa. Los tres viviremos juntos en completa felicidad. Debido a la adopción, siempre sentí cierta culpa hacia su familia. Así que, cuando Justin sugirió traer a sus padres del campo para cuidarlos en su vejez, acepté sin dudarlo. Esos dos ancianos vivían en nuestra casa como reyes, mimados en todos los sentidos. Sin embargo, cuando salían, fingían humildad y actuaban como si fueran las personas más trabajadoras y amables. Yo cargaba con todas las responsabilidades mientras ellos recibían todos los elogios. Incluso llegué a rogarles a mis padres, personas que habían sido íntegras toda su vida y que nunca habían favorecido ni siquiera a sus propios hijos, que usaran sus contactos y movieran hilos para conseguir trabajo para los hermanos de Justin. Al final, cuando se desenmascararon, las palabras que me escupieron fueron increíblemente crueles. Lily, tú y tus padres tienen trabajos tan bien pagados, y aún así me han metido en estos puestos de mierda.
Y esperabas que te lo agradeciera, Lily. Si tu madre no me hubiera negado la entrada al hospital de la ciudad, no me habría tenido que casar con ese inútil obrero de fábrica. Te odio, Lily. Parecen haberlo olvidado todo, la alegría y la gratitud que sintieron cuando mi familia les ayudó a establecerse en la ciudad. Ahora nos convertían a mis padres y a mí en los villanos, llamándonos egoístas, pragmáticos, y nos miraban por encima del hombro como snobs. Nos pisotearon, nos redujeron a polvo hasta que estábamos demasiado humillados como para siquiera levantar la cabeza. Solo recordaban el presente. Vivían cómodamente gracias a las ganancias de la empresa de mi marido, comían bien, vestían ropa elegante y rebosaban de oro y joyas como reinas. ¿Cómo puede la gente ser tan olvidadiza? Olvidar tanta bondad en favor de la codicia y el poder. En verdad, la familia Miller estaba podrida hasta la médula. Una panda de escoria. Me desperté sobresaltada. Todo mi cuerpo estaba empapado en sudor frío. Este sueño era más agotador que no dormir nada. Mi cuerpo estaba exhausto y mi mente completamente agotada. Lily, ¿estás bien? ¿Debería llamar al médico? Tía May, ¿cuándo llegaste? Tu madre me pidió que viniera a cuidarte. Mírate. Pobrecita. Has adelgazado tanto. La tía May era nuestra ama de llaves de toda la vida y una pariente lejana por parte de mi padre. Después de que su marido muriera joven y sin hijos, nos había cuidado y querido a mi hermano y a mí como si fuéramos suyos. El cuidado de la tía May era 1000 veces más atento que el de mi suegra en mi vida anterior. A diferencia de esa mujer que siempre fingía ser tan servicial mientras me servía comida que dificultaba mi recuperación, la tía May se aseguraba de que estuviera bien alimentada. Después de comer bien, mi ánimo mejoró un poco. Tía May, ¿dónde está mi madre? No estoy segura, pero me dijo que te dijera que descansaras y te recuperaras. No te preocupes por nada. Ella se está encargando de todo. Sonreí y asentí, pero la pesada piedra en mi corazón seguía ahí. Antes de que mi suegra pudiera llegar al día siguiente, mi madre había arreglado que me trasladaran al hospital de la ciudad. La tía May nos miró un poco sorprendida a mi madre y a mí y preguntó, ¿no estamos esperando a que Justin venga con nosotras? Ustedes dos se pelearon. Al oír el nombre de mi marido, la sonrisa desapareció al instante de mi rostro. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ha pasado? Ustedes dos siempre se han llevado tan bien. ¿Por qué está pasando esto de repente? Mi madre no le dio a la tía May la oportunidad de preguntar más. May, cada minuto que mi hija pasa en este hospital es un minuto más de sufrimiento. Hablaremos más cuando volvamos al hospital de la ciudad después del traslado. Como la tía May era la que siempre estaba a mi lado, mi madre le reveló un poco de la verdad. Justin no es un buen hombre. Ni siquiera es seguro que se quede con él de ahora en adelante. May, nunca la dejes sola con él. La tía May aún no entendía toda la historia, pero asintió y me hizo caso. Saber ser discreta al hablar y discreta en su comportamiento era precisamente la razón por la que había trabajado para nuestra familia durante tantos años sin ser reemplazada. Tanto mi madre como yo confiábamos plenamente en ella. Después de pedirle a la tía May que saliera, mi madre cerró la puerta de la habitación y se giró para hablar conmigo en privado. Lily, ¿recuerdas si el bebé tenía algún rasgo distintivo? Inmediatamente le apreté la mano, con los ojos brillantes. ¿Tienes alguna pista sobre ella, mamá? Mi madre pareció un poco indecisa mientras me miraba. Sí, pero ahora hemos encontrado a 2 niños. Uno de ellos también es un bebé abandonado que nació el mismo día. Mis ojos brillaron con luz. Sin dudarlo un segundo, describí la característica de mi hija de mi vida pasada. Tiene una marca de nacimiento gris en forma de corazón en la espalda, justo debajo de la cintura. El rostro de mi madre se relajó de inmediato y sus ojos se iluminaron. Menos mal que tiene una marca específica. De lo contrario, esto habría sido muy difícil de sobrellevar. Como mi hija no había recibido los cuidados adecuados desde su nacimiento, su cuerpo era delgado y frágil, y su llanto era tan débil como el gemido de un gatito. Gracias a los cuidados meticulosos de la tía May, 3 días después, empezó a mamar. Durante ese tiempo, mi marido trajo a su madre varias veces, con la excusa de que la tía May pudiera cuidarme. Cada vez que venían, simplemente les decía una cosa con frialdad: si quieren cambiar de ayudante, paguen primero las facturas. Después de venir 2 o 3 veces, se aburrió y dejó de querer venir. Al fin y al cabo, este hospital era donde me había criado. Conocía las caras de todos los médicos desde que era niña. Las enfermeras, los camilleros y el personal trabajaban todos allí. Cuanto más se dejaba ver Justin, más gente se daba cuenta de que tenía un marido que ni siquiera pagaba mis facturas del hospital. En estos tiempos, una falta moral como esa afecta directamente a cómo los superiores evalúan tu competencia profesional. ¿Quién confiaría en un hombre para un trabajo importante cuando ni siquiera se preocupa por su propia esposa durante un parto difícil?
El día de mi alta, me dirigí a mi madre. Mamá, sigues siendo amiga del director Miller en la fábrica de Justin, ¿verdad? Claro, respondió ella. Antes de jubilarse, era compañero de armas de tu padre. Solía cargarte cuando eras muy pequeña. Perfecto. Entonces, mientras la tía May me ayudaba a empacar mis cosas, el director Miller llamó a Justin a su oficina para una charla privada. En mi vida pasada, ese animal de Justin no solo abandonó a mi hija. Dejó a mis padres con toda la factura del hospital. En esta vida, si se atreviera a ser grosero, aunque fuera un poquito, me aseguraría de que perdiera su trabajo inmediatamente. Cuando llegué al vestíbulo del hospital, me topé de frente con mi marido, que entraba corriendo, sin aliento. Antes de que pudiera abrir la boca, ataqué primero. Justin, llegas justo a tiempo. Date prisa y paga las facturas. Me van a dar el alta. La expresión de su rostro pasó de la impaciencia a la sorpresa y luego a la pura vergüenza. Cariño, no traje dinero. Fingí estar totalmente sorprendida, solté un fuerte jadeo y retrocedí como si me hubiera caído un rayo. ¿Así que no viniste a pagar las facturas? ¿Planeabas llevarme a casa con las manos vacías? ¿Qué se supone que voy a hacer ahora? Todo mi sueldo se lo enviaba a tu familia en el campo después de nuestros gastos. ¿Cómo se supone que voy a irme? En un instante, dejé al descubierto su flagrante parasitismo, controlaba las finanzas y se quedaba con todo el dinero de su mujer, pero se negaba a pagar un solo centavo cuando ella estaba hospitalizada por el parto. Su rostro se convirtió en una paleta literal de colores, pasando del rojo al blanco y a un gris enfermizo. No, eso no es lo que quise decir. Llegas al hospital solo con la ropa que llevas puesta. Si eso no es lo que quisiste decir, ¿entonces qué es? Intencionadamente grité su nombre claramente para que todos los que estaban cerca pudieran oír. Justin, está bien. Estoy acostumbrado. En el peor de los casos, solo tendré que pasar unos días en la comisaría. Aunque no sé si todavía tendré trabajo cuando salga. Al oír esto, la multitud de transeúntes comenzó a susurrar y criticarlo. Todos podían ver que era un don nadie. Alguien habló de inmediato. Oye Raddy, dinos dónde trabaja este imbécil. Le daremos una lección. Sí, un hombre como ese no merece ser esposo, y mucho menos padre. Te ayudaremos a obtener justicia. Justin, no te irás de este vestíbulo hasta que pagues. ¿Me oyes? Mi marido estaba completamente destrozado, con las manos temblando mientras intentaba balbucear excusas débiles y sin sentido. Pero el hecho era que su jefe prácticamente lo había mandado al hospital para pagar las facturas de su esposa, y él había aparecido sin dejar rastro. Por mucho que intentara disimular, era innegable. Ya había visto suficiente. Alcé la voz para abrirme paso entre el furioso murmullo de la multitud. Por favor, déjenlo pasar. Mi marido viene del campo. No le fue fácil terminar la universidad. Trabajó muy duro para que lo asignaran como ingeniero en la fábrica de papel de North City. Por favor, no lo denuncien. Sería terrible que perdiera su trabajo. Lily, ¿te has vuelto loca? Me siseó Justin. Estamos casados. ¿De qué te sirve arruinarme? Justin, te estoy defendiendo. ¿Cómo pudiste malinterpretarme así? Aterrorizado de que alguien lo denunciara a sus superiores, Justin salió corriendo como un velocista para ir a buscar el dinero a casa. Pero para cuando regresó jadeando y terminó de pagar las cuotas, yo ya estaba en el auto que mi padre había enviado, de regreso al complejo de viviendas militares. No era tan tonta como para volver a esa casa para ser cuidada por una suegra que estaba más sana que yo, por no mencionar astuta e ingrata. Mis padres habían mantenido mi habitación exactamente como estaba antes de que me casara. Todo se había conservado, solo que ahora la habitación contenía algunas cosas de bebé, algunas nuevas, otras viejas, esperando el regreso de mi hija. Las cosas más viejas se habían comprado después del nacimiento de mi sobrino. Estaban en perfectas condiciones y completamente limpias, listas para ser usadas de nuevo. Lily, íbamos a enviarte esto a tu casa después de que naciera el bebé, dijo mi madre en voz baja. Pero ahora quédate aquí. Te ahorra la molestia de llevar las cosas de un lado a otro. Gracias, mamá. En un intento por demostrar que no era un cazafortunas ni buscaba la influencia de nuestra familia, Justin nunca se quedó ni una sola noche en casa de mis padres después de que nos casamos. Si hubiera visto la distribución de mi habitación, la habría considerado un derroche. ¿Sabes cuánto tiempo podría comer una familia en el campo con lo que cuestan estos muebles?, habría dicho. Pero todo aquí, desde el escritorio hasta la decoración, provino de los salarios que mis padres ganaron con tanto esfuerzo. Nunca fueron personas extravagantes y nunca me malcriaron en exceso. Todo en la habitación eran simplemente los muebles y juguetes estándar de una familia urbana promedio de clase media. De hecho,
Cada mes mis padres donaban una parte de su sueldo para ayudar a excompañeros necesitados o para apoyar a las viudas e hijos de los caídos en batalla. Ni mi hermano ni yo crecimos con hábitos de gasto derrochadores. Las palabras de Justin no eran más que envidia porque no podía tener lo que nosotros teníamos. En mi vida pasada, una vez que Justin tuvo éxito, vivió en una mansión enorme y conducía autos de lujo. Una sola comida ordinaria suya podía costar tanto como la cantidad que solía decir que podía mantener a una familia rural durante años. ¿Qué era lo que solía decir? Ganas dinero para disfrutarlo. Si no lo gastas, ¿te lo vas a llevar a la tumba? Incluso cuando sugería hacer donaciones caritativas para mejorar la imagen de la empresa, respondía arrogantemente. ¿Por qué diablos debería gastar dinero en los pobres? ¿Acaso eso me trae algo a cambio? Lily, tu familia cayó en desgracia hace mucho tiempo. Deja de lado esa hipocresía. Nadie se lo cree. En mi primera noche de vuelta en casa, las pesadillas de mi vida pasada volvieron a atormentarme. En esos recuerdos, cuando rechacé la petición de divorcio de mi esposo y mi hijo adoptivo, huí de la casa, aterrorizada de escuchar más de sus palabras hirientes. Para ahorrar dinero para el negocio de Justin y asegurar que la educación de nuestro hijo adoptivo no se interrumpiera. Había trabajado en todos los trabajos sucios y agotadores imaginables a lo largo de los años. Mi cuerpo había sido devastado por el agotamiento y la enfermedad durante mucho tiempo. Ahogándome en la ira que me habían provocado, me desplomé al costado del camino y solo me salvé cuando un amable desconocido me llevó al hospital. Cuando desperté, el médico me dijo sin rodeos, necesitas tratamiento urgente, de lo contrario te queda 1 año de vida como máximo. Ya ni siquiera culpaba a mi esposo ni a mi hijo por querer el divorcio. Después de terminar los papeles de alta, solo quería ir a casa y vivir mis últimos días en paz con mi familia. Sin embargo, cuando crucé la puerta, no los encontré a los dos buscándome frenéticamente. En cambio, la casa estaba llena del sonido de risas alegres. Papá, ahora que esa vieja Lily se ha ido, los 3 por fin podemos ser una verdadera familia. Una voz dijo, Leo, no hables así. Una voz suave y melodiosa respondió, sonando como miel en el oído. De todos modos, Lily es quien te crió. Debes mantener modales básicos. Si no fue Sara, la vecina de la infancia de Justin que vino del campo, ¿quién más podría ser? Temblé de rabia. Justo entonces, la voz de mi esposo resonó sin una pizca de vergüenza. Sara, sigue siendo tan dulce como siempre. Si ella no te hubiera robado tu lugar como mi esposa hace tantos años, no habrías tenido que sufrir en el campo durante tanto tiempo. Ya es hora de que lo devuelva. No pude soportarlo más. Entré furiosa a la sala, con los ojos ardiendo de odio. Justin, Sara, ¿cómo se atreven a llevar a cabo abiertamente este romance en mi propia casa? Grité. ¡Loca! ¡Aléjate de mis padres! Leo gritó, empujándome. Eran novios de la infancia. Si tu familia no hubiera usado su influencia para obligar a mi padre a casarse contigo, habrían sido la pareja legítima desde el principio. Justin añadió con frialdad, Lily, deja de hacerte la loca. Déjame decirte que Sara es la única a la que he amado, no tú. Firma los papeles del divorcio y date prisa. Así es, intervino Leo. Aunque no te divorcies de él, no importará. De todas formas, no soy tu hijo biológico. Ni se te ocurra pensar que te cuidaré cuando seas vieja. Yo era una persona contra 3, y con mi cuerpo debilitado por la enfermedad, no me quedaba mucho tiempo. Al final, los 3 unieron fuerzas para echarme de la casa como si fuera basura. Durante 3 horas, permanecí acurrucada en el suelo frío. Nadie me preguntó si estaba bien. A nadie le importó. Finalmente, tuve que levantarme a duras penas, arrastrando los pies fuera del barrio para coger un taxi a casa de mi hermano y mi cuñada. Con su ayuda, denuncié oficialmente a Justin por divorcio, exigiendo que se fuera sin nada. Como Justin tenía un negocio, su reputación estaba directamente ligada a la imagen de la empresa. Así que intentó negociar. Hablamos en privado varias veces para aclarar las cosas discretamente. Fue por un desliz accidental de Justin que comencé a sospechar que mi hija podría no haber muerto hace tantos años. Cedí y cedí en todo momento solo para obtener pequeñas pistas sobre mi hija. Cuando finalmente seguí la pista hasta un orfanato, descubrí a 2 niñas que compartían las mismas características, fecha de nacimiento, fecha de abandono, incluso tipo de sangre. Durante la prueba de ADN, una de las 2 niñas, una niña calculadora, intercambió secretamente mis muestras de ADN con las de la otra niña, robando la identidad de mi hija. Como resultado, extrañé a mi hija biológica una vez más. Cuando llevé a esa niña a casa, los ojos de Justin cambiaron de inmediato. Eran extraños, cansados, incluso un poco temerosos. Pero en ese momento, estaba tan enferma que todas mis fuerzas se centraron en luchar contra el dolor físico, y no noté nada inusual.
Más tarde, supe que los dos habían estado trabajando juntos a mis espaldas para usarme para sus propios fines. Después de esa traición, mi hermano y mi cuñada comenzaron a dudar de la identidad de la niña. Llevé en secreto a ambas niñas a otra ronda de pruebas y, finalmente, mi hija y yo nos reunimos. Pero las constantes conmociones, la traición, las mentiras, la pérdida de mi hija y el reencuentro tardío me habían agotado por completo. No pude resistir hasta el día en que obtuviera justicia para mi hija, ni pude ayudarla a reclamar lo que le correspondía. El mismo día en que el juicio se inauguró oficialmente, justo cuando la ley finalmente comenzaba a estar de nuestro lado, tosí sangre y me derrumbé ante el estrado, cerrando los ojos con amargo arrepentimiento. El débil llanto de un bebé me sacó de la pesada pesadilla. Frenéticamente, usé mi funda de almohada empapada en lágrimas para secarme la cara, quitándome el sudor frío de la frente. Bajé rápidamente de la cama y con delicadeza tomé a mi pequeña hija, suave como un gatito, en mis brazos. Mientras la calmaba con suaves palmaditas, comencé a amamantarla allí con cuidado. Ahora, mamá es una niña buena. Pórtate bien. No llores más. No importa cuán densa sea la oscuridad de la noche, mientras yo la sostuve en mis brazos, mi corazón, antes desolado y helado, se calentó. Oh, mi bebé. Gracias a Dios que sigues aquí. No te preocupes, mamá definitivamente te protegerá. Nadie jamás podrá alejarte de mí de nuevo. Después de que se durmió, revisé sigilosamente su pañal y no pude resistir la tentación de inclinar la cabeza para mirar una vez más la marca de nacimiento en su espalda baja. La toqué suavemente con la punta del dedo. Aparte de ser un poco más oscura y pequeña, era idéntica a la marca de nacimiento que había visto en la espalda de mi hija cuando era adulta en mi vida pasada. Solté un suspiro de alivio y sonreí. Era bueno. Esta vez, no me había equivocado. Mi hija aún no había probado las penurias del orfanato. No había sido engañada por ese otro huérfano hasta el punto de perder un riñón. El que enviaron al orfanato con ella ese año debió ser el niño que mencionó mi madre. El que estaba al lado de mi bebé, el que conspiró para intercambiar identidades y robarle la vida que legítimamente le pertenecía a mi hija. Apreté los puños con fuerza y luego los solté, alternando en un arrebato de rabia contenida. En la oscuridad, mis ojos brillaron con una luz que luego se desvaneció como una llama parpadeante en la oscuridad de la noche, hasta que mi hija despertó de nuevo. Su suave llanto resonó en la noche. Mi corazón finalmente se ablandó por completo. Exhalé un largo suspiro. Basta. Las deudas de la vida pasada se pagaron en la vida pasada. Esa chica ya pagó el precio por lo que hizo. No debería condenarla de nuevo por cosas que aún no han sucedido. Una vez que terminó mi mes de recuperación, fui con mi hermano y mi cuñada a la casa que solía ser la casa de bodas de Justin y mía para iniciar las negociaciones finales. Justin, nos vamos a divorciar. Cada centavo que me quitaste a lo largo de los años, lo pagas todo. Además, debes destinar una cuarta parte de tu salario mensual a la manutención de mi hija. Esa es tu responsabilidad, no un favor. Mi voz era tranquila, pero no dejaba lugar a dudas. Para discutir. Mi mirada tan afilada como un cuchillo. La mí del presente ya no era la mujer sumisa que lo soportaba todo por el bien de viejos sentimientos. Antes de que Justin pudiera siquiera abrir la boca, mi suegra se levantó primero. Usó un tono agudo y mordaz que nunca antes había escuchado en esta vida, gritándome directamente a la cara. ¿Qué hijo? ¿No diste a luz a un mortinato? Mi hermano dio un paso adelante, muy cortés pero firmemente apartando su mano maliciosa y señalando de mí. Señora Miller, usted ya tiene sus años. Debería saber cómo mantener su dignidad. Si se atreve a ponerle un dedo encima a mi hermana otra vez, no me culpe por ser descortés. Al ver esto, Justin se apresuró a intervenir. Pero mi cuñada le bloqueó el paso con la mano. Justin, será mejor que no hagas ninguna tontería. Un grito mío sobre acosar a una mujer, y si terminas recibiendo una bala por ello, no culpes a nadie más. Justin miró mi cuñada, que se yergue frente a él. Su rostro pasó del rojo al negro, ahogándose en su propia rabia. Cuñada, ¿qué clase de problemas estás causando con ellos? El divorcio no es un asunto menor. ¿Cuál es la razón? Necesito una explicación adecuada. Mi hermano y mi cuñada no respondieron. Simplemente se inclinaron hacia un lado para que yo pudiera dar un paso al frente y enfrentarlo directamente sin pestañear. No necesité alzar la voz. El simple hecho de estar allí de pie frente al hombre que me había traicionado y destrozado mi vida bastó para que no pudiera levantar la cabeza. Tenía una razón y estaba a punto de decir cada palabra para que todo el mundo supiera exactamente qué clase de hombre era. Porque Justin, conspiraste con gente en el hospital para planear el abandono de la hija que llevé en mi vientre durante 10 meses y por la que casi muero al dar a luz.
Mi suegra se negaba a dejarlo pasar, continuando con los mismos insultos sucios y tóxicos de antes. Justin, sin embargo, se quedó mudo, intentando balbucear una defensa. Eso no es cierto. Me estás calumniando. Mi hermano no pudo soportarlo más y le propinó un puñetazo certero en el punto débil del cobarde. Inmediatamente después, mi cuñada tampoco se contuvo y le dio una bofetada contundente en la cara. Si no tuviéramos pruebas, ¿crees que vendríamos aquí a perder el tiempo con gente como tú? Deja de hacerte el bueno, ve a la oficina de asuntos civiles y firma los papeles o ni siquiera sueñes con conservar tu trabajo. Así es, añadí. Y devuélveme mi dote y todo el sueldo que te llevaste a lo largo de los años. De lo contrario, prepárate para volver al campo y pudrirte en los campos. Ante esto, los dos molineros comenzaron a temblar de miedo, intercambiando miradas fervientes y escrutadoras. Al ver esto, simplemente dije con frialdad, les doy un día para que lo piensen. Si no me creen, vayan a preguntarle ustedes mismos a su cómplice al hospital. Tengo las pruebas y la verdad. No necesitaba gritar. Solo necesitaba hablar en el momento y lugar adecuados. Y esta vez, no le iba a dar la oportunidad de cambiar las tornas. Al día siguiente, Justin parecía tan patético como un perro con el rabo entre las piernas y finalmente aceptó el divorcio. Bien, acepto el divorcio, pero no tengo suficiente dinero para pagarlo todo ahora mismo. Está bien. No te lo pondré difícil. Entonces me quedaré con esta casa. De acuerdo. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Esta es una vivienda asignada por la fábrica. Es una unidad pública. ¿Qué tiene que ver contigo? Mi hermano golpeó la mesa con la mano de inmediato. Esta es tu casa conyugal, no tu residencia privada. Si mi hermana no fuera tu esposa legal, ¿crees que te habrían asignado una unidad entera como esta tú solo? Sin mencionar que el dinero del soborno para conseguir esta vivienda social en aquel entonces lo pagaron mis padres. Pensando que sentían lástima por una pareja joven con dificultades, las dos partes forcejearon un rato, ninguna dispuesta a ceder. Finalmente, Justin mostró su verdadera cara. Con un rostro tan duro como una muralla, rugió. Bien. Si quieres robarme toda la casa, llévatela. Pero no sueñes con vivir en paz. No me voy a divorciar. Voy a alargar esto hasta que me muera. Jugaré sucio hasta el final. Esa mirada descarada y desvergonzada no era diferente de la basura que había visto en mi vida pasada. Resultó que no se volvió malo solo cuando se hizo rico. Su esencia estaba podrida desde el principio. Simplemente era demasiado bueno disimulándolo. Ya no necesitaba ser educado y respondí con una mueca fría. Bien, entonces. Déjame enviar a alguien a tu pueblo natal para preguntar por tu vecina, Sara, y ver de dónde salió ese bastardo sin padre. Mi hermano ya lo sabía, pero oírlo de nuevo hizo que su rostro se enrojeciera de rabia. Justin, déjame dejar esto bien claro. No creas que la familia Miller es fácil de, agresor. Tu hijo secreto ya anda por ahí. ¿Cómo tienes el descaro de sentarte aquí y exigir seguir casado? Justin estaba aterrorizado de la ruina en estos tiempos. Ser descubierto en una aventura ilícita con un hijo ilegítimo podría fácilmente costarle a alguien su puesto o incluso su vida si seguía una demanda. No se atrevía a arriesgarse. Bien, el divorcio. Quédate con la casa. Finalmente, forzó cada palabra, inclinando la cabeza en señal de derrota. Después de que se finalizaron los papeles del divorcio, liberándose del peso de años de engaño, Justin intentó de nuevo hacerse el bueno. Fingió estar desconsolado y preguntó, «Nuestra hija, ¿cómo está últimamente? ¿Puedo pasar a verla un rato?» Pero esa máscara rota, a pesar del intento de fingir tristeza, no pudo ocultar la mirada calculadora y oportunista en sus ojos. Lo miré fijamente, con la voz helada. En el momento en que la desechaste con tus propias manos, perdiste el derecho incluso a hacer esa pregunta. Para cuando mi hija cumplió 6 años, la fábrica de papel donde trabajaba Justin entró en crisis y finalmente se vio obligada a cerrar. Justin estaba desempleado y desesperado, sin forma de ganarse la vida. Fiel a su naturaleza, se volvió hacia mí, esperando una reconciliación. Solo le dediqué una risa fría y burlona y lo desenmascaré. ¿Acaso Sara no está oficialmente casada contigo ahora? ¿Por qué vienes a mí? Cuando empezó a tartamudear, declaré con decisión, no me molestes más. Todavía tengo todas las pruebas de que te casaste por interés y cometiste fraude. Si te atreves a acercarte a mí o a mi hija una vez más, me aseguraré de que no te quede ningún lugar donde vivir en esta ciudad. Ese mismo año, renuncié oficialmente y tomé una licencia sin goce de sueldo. Aprovechando mi experiencia ayudando a Justin a iniciar su negocio en mi vida anterior, me adentré en el sector privado. Esta vez, gracias a las dolorosas lecciones que ya había soportado, avancé más rápido, llegué más lejos y tuve más éxito que el Justin de mi vida pasada.
Mi historia ya no era una tragedia, sino un renacimiento, un viaje para recuperar la justicia para mí y mi hija. Me entregué en cuerpo y alma para brindarle la mejor vida y educación. Una vez que estuvimos estables, comencé a llevarla a ampliar sus horizontes, aprender nuevas habilidades y experimentar la vida de forma segura mientras crecía. Una vez le dije que en el futuro no necesariamente tenía que dedicarse a los negocios, pero sí debía saber cómo hacerlo. Conocer un oficio más significa tener un camino más en la vida. Esa es la herencia espiritual que te dejo. Nadie puede robártela. Cuando mi hija cumplió 18 años, la chica que me había engañado intercambiando identidades y casi me robó su lugar en mi vida pasada apareció en mi puerta. Observó con avidez la mansión que había construido con sus propias manos. Sus ojos fijos en el vestido de diseñador que llevaba puesto y las joyas brillantes que lucía. Con una sonrisa en el rostro, pero calculadora en la mirada, soltó: «Mamá, soy tu hija biológica. Esa otra es solo una impostora. Podemos hacer una prueba de ADN para demostrarlo». Con solo una mirada, supe que ella también había despertado con los recuerdos de su vida pasada, su mirada, sus expresiones, su actitud. Era la claridad de alguien que había experimentado la reencarnación, igual que yo. Pero la mayor diferencia era que yo desperté para proteger a quienes amaba, mientras que ella despertó solo por engaño y ambición. Inmediatamente llamé a la policía para que la arrestaran en el acto. Al verla esposada, la miré fríamente a los ojos sin una pizca de compasión. «Escucha, niña. ¿Creíste que caería en una estafa tan barata? ¿Crees que no reconozco a mi propia hija?» Ya que había regresado con sus recuerdos del pasado, no vi razón para contener mi venganza. Saqué mi teléfono y llamé a mis asociados. «Hola, ayúdenme a investigar a alguien». Como era de esperar, su naturaleza no había cambiado. Seguía siendo la misma. Fraude, malversación, evasión de deudas. Había cometido todos los crímenes imaginables. Y así, en el mismo año en que cumplió 18 años, su primer año como adulta, fue sentenciada oficialmente y enviado a prisión. Cuando mi hija cumplió 20 años, apareció otra persona del pasado. Leo, el niño que crié con mis propias manos, que una vez me vio como su madre, pero que finalmente me traicionó. Se paró frente a mí sin dudarlo un instante y dijo con arrogancia: «Mamá, ¿por qué no me adoptaste en esta vida? Soy yo a quien deberías estar preparando como tu heredero, no otro». Él creía que merecía ser tratado como aquella chica que se suplantaba la identidad de antes. Creía que merecía una segunda oportunidad para vivir a costa de otra persona. Quizás era porque mi riqueza era realmente demasiado atractiva. Porque Justin y Sara también regresaron corriendo, rodeándome como moscas a la miel. En el pasado, su romance secreto aún podía usarse como amenaza. Pero ahora, al tratar con gente tan desvergonzada, esas cosas ya no tenían ningún efecto. Les ofrecí generosamente un regalo, un verdadero reencuentro, donde ambos aparecieron ante mí al mismo tiempo para representar su pequeña farsa juntos. Después, me volví hacia mi hija, que estaba a mi lado, presenciando todo el espectáculo de principio a fin. ¿Ves eso, cariño? La gente que se pasa la vida soñando despierta, queriendo cosechar recompensas sin esforzarse, así es exactamente como terminan. Hija mía, mientras vivas una vida bondadosa, trabajes duro para ser una persona íntegra y respetes la ley, estaré satisfecha. Me apretó la mano con fuerza, firme. La miré a los ojos mientras sonreía y decía: «Lo sé, mamá. Contigo como ejemplo, ¿cómo podría llegar a ser como ellos?». El atardecer se desvaneció, el cielo entero se tiñó de rojo, alargando nuestras sombras, tanto que casi creí que este momento duraría para siempre. Mi hija es verdaderamente maravillosa.